Entonces contemplamos una maravillosa historia frente a nosotros. Entonces Dios permite la sequía. ¿Y para qué es la sequía? Para hacer algo. No era que Dios quería matar al pueblo, porque no podemos predicar eso. Eso no era el propósito de Dios. Lo que pasa es que los métodos que Él permite sean utilizados van a ir subiendo. Oiga bien, los métodos que Dios utilice para tratar con usted y conmigo van a ir subiendo su intensidad de acuerdo a nuestra resistencia. Siempre lo comparo con aquel juego y también competencias que se llama pulso, donde dos personas se sientan en una mesa, entrelazan sus manos y empiezan a hacer fuerza de pulso uno contra el otro. Ganará el que logre doblegar al otro. Demostrará que tiene más pulso, más fuerza en su pulso que el otro. Y así exactamente ocurre en lo que estoy presentando delante de usted. Porque es la historia de Dios y el hombre, individual, familiar, nacional, mundial. El hombre cuando quiere entrar en pulso con Dios, entonces vamos a ver, vamos a entrelazar nuestras manos y vamos a ver quién tiene más fuerza, o él o nosotros. Y llevamos golpes y pasan cosas en nuestra vida y nos ponemos resistencia y Dios sigue metiendo presión. ¿Y qué pasa cuando usted cree que le va a torcer el brazo a Dios? Entonces Él mete más fuerza. Por eso que no es sabio resistir a Dios. Porque cuando resistimos a Dios sube la intensidad del trato. Este mundo, ¿cree que usted que se llama la gran tribulación? Que muchos han olvidado que se encuentra en la Biblia, libro de Apocalipsis, y toda la Biblia lo enseña, que vendrá un tiempo en el cual Dios tendrá un trato con el mundo como nunca ha pasado antes, y vendrán juicios sobre la tierra, y vendrán situaciones que son apocalípticas cuando usted las lee y dice, ¿cómo es posible? ¿Qué cosa tan espantosa? ¿Qué cosa tan horrible? Lo que se describe acá. Y por eso el libro de Apocalipsis tiene un vedo por muchos como algo demasiado misterioso y demasiado terrorífico. Esa es la palabra, terrorífico. Ese es el término para describir lo que allí está, pero no solamente está allí, también lo dijo Daniel en el Antiguo Testamento por revelación de Dios. También los profetas como Isaías lo vieron, y profecías como las que se encuentran en Joel también hablan de ello. El Señor Jesucristo lo describió. La gran tribulación, ¿qué es? ¿Un gran castigo sobre el mundo? ¿Es eso lo que usted piensa? Pues no. La gran tribulación lo que es el pulso de Dios sobre el hombre para demostrarle que Él es más poderoso. ¿Qué ha dicho el mundo? Que puede vivir sin Dios, dije hace un momento. Naciones que antes le servían a Dios, hoy en día son naciones idólatras. Son naciones donde se burlan de Dios y su palabra e instituyen los cultos idolátricos, perversos y traídos de otros países y naciones, imitando, como lo hacía Israel, imitando esos cultos. Y el hombre ha querido vivir de esa manera, romper las leyes morales, burlarse del matrimonio, burlarse de la sexualidad dada al hombre, creando sexos de acuerdo a su criterio y agregando géneros de acuerdo a su criterio. ¿Qué pasa? Que Dios entonces empieza a mostrar pulso. Ustedes me están resistiendo, entonces ahora veremos quién es más fuerte entre los dos. Y Dios resiste entonces al mundo y empieza a ocurrir circunstancias que llevan al hombre a la reflexión. El sabio sabe que va a perder esa pelea, que va a perder ese pulso con Dios. Entonces termina rindiéndose. Y cuando nos rendimos ante Él, entonces el que se humilla alcanza misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y yo no sé si usted ha estado viviendo situaciones donde ha creído que usted puede resistir a lo que Dios le ha dicho. Por eso, aquellas palabras tremendas de un hombre bajo inspiración del Espíritu Santo cuando le dice, ustedes siempre resisten a Dios, resisten al Espíritu Santo.
Y es que como iglesia eso también puede pasar. Es que como pueblo de Dios eso también puede pasar. Yo puedo resistir a Dios porque quiero hacer las cosas a mi manera, porque quiero vivir a mi manera. Entonces vendrán las consecuencias. Dios mete más fuerza. Y cuando mete más fuerza, entonces ¿quién podrá resistirle? Dice la Escritura. Entonces hay un cuadro tremendo. El pueblo empieza a sufrir consecuencias, como está pasando en el mundo entero. Alguien dice, ¿de dónde vienen las pestilencias? ¿De dónde vienen las enfermedades? ¿De dónde viene el dolor? Si Dios es un Dios amoroso. Pero es que Dios sigue dejando que el hombre sufra las consecuencias de querer resistir a Dios. Pero entonces pasa algo. El sabio medita. El sabio reflexiona. Y es por eso que digo que en estos tiempos también hay gente buscando a Dios y gente que estaba apartada del Señor, que quiere volver a Él. ¿Por qué? Porque entonces se dan cuenta que no podemos resistir a Dios. Entonces de allí todo nos ayuda bien. Y es allí donde la persona se da cuenta, no puedo, me voy a ahogar. Entonces hay personas que acuden a cualquier otro camino, aún destruyéndose a sí mismos, en vez de aprovechar la oportunidad que Dios les da de apartarse del mal. Oídme y viviréis, dice el Señor. Estos son los tiempos de reflexión. Estos son los tiempos de restaurar nuestro altar. Porque esa palabra altar, ¿qué significa? Usted tal vez piensa en un altar como una estructura donde se encuentran diferentes imágenes. Eso era la concepción de un altar que antes yo tenía cuando era niño. ¿No? El altar era una estructura donde habían diferentes imágenes que se adoraban. Se le llama altar también dentro del catolicismo al lugar donde se presentan los que ofician la misa. Pero sucede que ¿qué es un altar? Un altar es un lugar que se levanta, una estructura que se levanta para allí ofrendar algo a Dios. Eso es un altar. Un altar, repito, es una estructura que se levanta, que se construye con el propósito de entregarle adoración a Dios, entregarle algo a Dios. Pero entonces el altar no es solamente, usted puede pensar entonces en esa estructura donde estaban las imágenes, pues Dios ha dicho que no nos hagamos imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, no te postrarás ni las adorarás. Es mandamiento de la Biblia. Entonces ese no es el altar. Cuando usted va al Antiguo Testamento dice que Abraham edificó un altar, que Jacob levantó un altar. Y aquí se nos dice que Elías le restauró un altar que estaba en ruinas. Y era el altar de Dios. Ahora, ese altar eran simplemente piedras que se formaba una estructura, un montículo. Y allí se ofrecía un sacrificio de adoración a Dios. Eso era edificar un altar. Pero ahora ocurre que usted me dirá entonces, voy a hacer uno cuando termine de oír esta prédica. No, es que ahora no es ir y tomar unas piedras o tomar siquiera oro, diamantes, piedras preciosas, hacer algo para que allí descienda la presencia de Dios. No, por eso es que altar se le llama también al lugar donde se ministra dentro de las congregaciones. Y está el director, y está el predicador, y ahí está porque se está ofrendando algo a Dios. Se está entregando algo a Dios. Ahora, el altar, ¿sabe quién es? El altar, al igual que el templo, no tengo que irlo a levantar en el patio de mi casa, ni tampoco tengo que ir a Jerusalén. El altar es usted y soy yo. El altar somos cada uno de nosotros, que, dice la Biblia, como piedras vivas, va creciendo ese templo para convertirse en un templo santo para el Señor. Usted tiene algo que ofrendarle a Dios. Usted tiene algo que darle a Dios. ¿Y dónde está? Está en usted mismo. El primer altar somos nosotros, y lo veremos en el siguiente mensaje. El primer altar somos nosotros mismos. Luego es la voluntad de Dios que nuestro hogar se vuelva en un altar, donde hay diferentes piedras para unirlo, para formarlo.
Esas piedras son los integrantes de ese hogar. Es el esposo, esposa e hijos. Todos los que viven en esa casa pueden hacer un altar familiar donde se ofrenda algo. ¿Qué se ofrenda? Oración, adoración y comunión con Dios. Mi hogar tiene que ser un altar para Dios. Pero antes de poder llegar allí e ir al altar congregacional, que es la iglesia, que en estos momentos no se puede reunir, tiene que entender que primeramente yo soy un altar para Dios. Por eso dice la Biblia, os ruego pues que os presentéis en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese culto es presentado, esa adoración es presentada en un altar. Y ese altar es usted, y ese altar soy yo. Ahora nosotros, como altar de Dios, tenemos que hacernos una gran pregunta. En aquellos días Dios hizo algo glorioso. Hizo llover sobre la tierra cuando Elías dijo de parte de Dios que llovería. Elías invocó al Señor y es la famosa prédica, fuego de Dios descendió sobre el sacrificio. Y nosotros queremos que el fuego de Dios descienda sobre Venezuela. Y es que nosotros queremos que el fuego de Dios descienda sobre nuestra nación. Y es que queremos que el fuego de Dios descienda sobre nuestro matrimonio, sobre nuestro hogar. Y es que queremos que el fuego de Dios descienda sobre nuestras vidas. Pero ahora la gran pregunta es, ¿cómo está su altar? ¿Cómo está el altar en Venezuela? ¿Cómo está el altar en su nación? ¿Cómo está el altar en todo el mundo de la iglesia? ¿Cómo está el altar que somos cada uno de nosotros? ¿Sabe cómo estaba en los días de Elías? Estaba en ruinas. Y él tomó 12 piedras, conforme al número de los hijos de Israel. Esos 12 piedras las juntó y restauró el altar. Y es que no puede haber restauración si primero no hay unidad. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Quiero terminar este mensaje presentando la antesala para el próximo. Y sucede que el altar se restaura en la unidad. Un altar que, como estaba el altar en los días de Elías, estaba una piedra por cada lado. Estaba derrumbado. Cualquiera que lo veía se burlaba. Los seguidores de Baal se reían al ver el altar de Dios en ruinas. Dios ha sido derrotado. ¿Sabe qué pasa? Cuando usted deja que su vida sea desordenada, está vacía, no hay fuego de Dios allí. Su altar personal está en ruinas. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero usted con la mente sirve a Dios, pero con el cuerpo sirve al pecado. Con la mente adora a Dios y se sabe versículos de la Biblia, pero con su cuerpo sirve al pecado, practica las cosas que no le agradan a Dios. Usted sabe y conoce de Dios y conoce su palabra y me puede citar versículos bíblicos, pero en su alma, en sus deseos, en sus emociones, usted alberga las cosas que no son de Dios, tiene odio, tiene resentimientos, tiene celos, desea a la mujer del prójimo, codicia, hay lascivia, hay concupiscencia en su vida. Su altar está arruinado, su altar está vuelto a pedazos. Así no desciende el fuego de Dios. La Biblia dice que ese fuego, antes de avivamiento, es fuego purificador. Entonces, para que descienda la santidad de Dios en nuestra vida y poder sentir la comunión con Él, tiene que ordenar su vida y apartarse de aquellas cosas que no le agradan a Dios. Yo tengo que dejar las cosas que a Dios no le agradan. Tengo que reunir mi altar, todo mi ser, espíritu y alma y cuerpo, mis emociones, controlarlas. Mis sentimientos, controlarlos, mi cuerpo, someterlo y presentarme como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Ese es el altar que Dios quiere restaurar en estos tiempos. ¿Y qué ha permitido? Ha permitido que ese hogar que antes estaba fragmentado, ahora tenga que reunirse. Donde el esposo andaba por un lado, la esposa, por otro lado, los hijos, por otro lado. Ahora nos ha metido a todos en casa. A nivel mundial, para que usted restaure su relación familiar, para que usted restaure y se dé cuenta dónde están sus fallas, cómo trata a sus hijos, cómo trata a su esposa, cómo usted resiste y recibe el trato de otros. Entonces ahí se verá cómo está el altar en casa. Y si ya se dio cuenta que está en ruinas y que está desmoronado, pídale al Señor que lo ayude para volver a restaurar el hogar. No lo va a hacer Dios directamente. Elías tuvo que hacerlo. Usted y yo tenemos que luchar por que nuestra vida se ordene ante Dios.
porque nuestro matrimonio se ordene ante Dios, porque nuestra congregación se ordene ante Dios. Y ese es entonces el llamado pastoral, el llamado ministerial. Porque la Biblia dice que el ministerio fue dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificar es construir. Entonces yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Y es hacer que las cosas estén en el lugar que tienen que estar, no según lo que las personas crean, no según lo que la membresía de la iglesia quiera, sino conforme a lo que la palabra de Dios dice. Entonces allí tendré una congregación lista para que descienda fuego de Dios. Me cansé de ver en cantidades de oportunidades que me invitaban a predicar en alguna congregación porque estaba dedicado al ministerio evangelístico y de enseñanza, y visitaba por gracia de Dios muchas congregaciones y veía iglesias muy bien adornadas, templos muy bien adornados, los músicos de primera línea, uniformados, uniformes entre los servidores, veía una organización tremenda, una logística tremenda, pero también veía con impotencia cómo no descendía fuego. Y el fuego no dependía del predicador, porque éramos varios predicadores y fuego no había. O se encendía una llama en un momento, en unos coros avivados, y después todo volvía a ser lo mismo. Ese no es el fuego que Dios quiere. Aquel fuego que descendió en los días de Elías consumió el agua, consumió las peñas, consumió todo. Y es que cuando desciende el fuego de Dios consume el pecado, consume la arrogancia, consume la altivez, consume la falta de amor. Ese es el fuego que necesitamos. Y es el fuego que la iglesia debe experimentar en estos días. Y para eso Dios nos llamó a reconstruir el altar. Lo quiere hacer en tu casa. Lo quiere hacer en mi vida. Lo quiere hacer en la congregación. ¿Qué cree usted? ¿Que Dios iba a dejar su altar en ruinas? ¿Usted cree que la trompeta iba a sonar y que la iglesia, estando fragmentada, dividida, donde lo que hay es murmuración, contienda, donde hay miembros que se abrazan unos con otros y por detrás se descuartizan unos con otros? Cuando alguien le dice al pastor, te apoyo, cuenta conmigo, y en las casas desmenuzan y hablan del pastor, critican, señalan, juzgan, hablan de su familia. ¿Usted cree que Dios iba a levantar a una iglesia así? Por supuesto que no. ¿Usted cree que Dios iba a levantar a un creyente para llevarlo a las bodas del Cordero con su mente en la lascivia, en la concupiscencia, el corazón lleno de adulterio, el corazón lleno de odio, de resentimiento? ¿Usted cree que Dios iba a llevarse a una iglesia así? No. Pero sin embargo, lo que ha establecido Dios ha de cumplirse. Y es que Él ha de levantar su iglesia. Y es que Él ha de venir a buscar a su pueblo. Pero ese pueblo es necesario que esté listo. Y lo que pasa ahorita es principio de un gran proceso de purificación que Dios quiere llevar a cabo en los entendidos. Daniel dijo estas palabras: los entendidos entenderán. Solo los entendidos lo entenderán. Entonces hay personas que no lo entienden aún dentro de las iglesias, y lo que hacen es cuestionar a Dios. Yo veo la mano de Dios en esto. Yo veo la mano de Dios llevándolos a las casas. Yo veo la mano de Dios llevándolos a predicar a quien antes no le predicábamos. Yo veo la mano de Dios llevándonos a hablarle a quien no le hablábamos aún dentro de la misma casa. Yo veo la mano de Dios llevándonos a entender que no podemos seguir viviendo la vida desordenada que llevábamos. Estoy viendo la mano de Dios en cómo está llevando a la santificación a aquellos que en un momento vivieron en una forma y agradaron a Dios, pero después se apartaron a vivir de acuerdo a sus criterios y pensamientos. Si usted es hijo, Dios lo hará volver al redil, aunque sea permitiendo que usted vaya a tener que trabajar con los cerdos. Eso fue lo que pasó con el hijo pródigo, porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Es la hora de restaurar el altar. Necesitamos mucho más tiempo para seguir hablando de todos estos temas maravillosos. Pero en estos momentos quiero que usted lo entienda muy bien.